Tal como lo anunciábamos, ya está con nosotros el doctor Pablo Cosiner, diputado nacional mandato cumplido y actualmente presidente del Partido Justicialista. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Doctor, la verdad que tenemos muchos temas para hablar con usted en función de esa tarea legislativa que ha tenido en el Congreso de la Nación, donde también nos ha representado a los salteños. Y la verdad que esta semana la mejor noticia que hemos podido tener es este arreglo al que ha llegado el Gobierno Nacional con respecto a la deuda en moneda extranjera con 3 grupos de acreedores. ¿Qué va a significar esto para el país? Bueno, creo que es muy importante porque lo primero que significa es un alivio fiscal para el Estado Nacional. Es un acuerdo de alrededor de 68.000 millones de dólares que lo primero que va a generar es la postergación de vencimientos. Eso le quita compromisos al Estado Nacional de tener que desembolsar a corto plazo una suma muy importante de dinero, con lo cual se genera un alivio fiscal para poder reorientar el gasto y por otro lado una menor demanda de divisas, o sea que la Argentina no va a necesitar tanta presión para conseguir esos dólares para pagar los vencimientos a corto plazo. Entonces, si el gobierno nacional encara una política de promoción al consumo y de promoción a la actividad productiva, puede comenzar un ciclo virtuoso en la Argentina de mayor crecimiento y mayor desarrollo. O sea que eh, el punto de partida es muy distinto para la Argentina post pandemia con un acuerdo que sin un acuerdo. Entonces, me parece que poder planificar esta etapa posterior a la pandemia con un acuerdo le genera un mayor oxígeno económico al Estado Nacional y sin lugar a dudas es muy positivo, ¿no? ¿Cuál es su mirada con respecto a dos posturas antagónicas que existen? Por un lado, dicen que este acuerdo nos permite no caer en default y otros dicen que la medida adoptada por el gobierno nos sacó del default que dejó el gobierno anterior. ¿Cuál es su visión con respecto a esto? En realidad, este reperfilamiento de deuda que había definido Macri en su momento era prácticamente un default, porque era dejar de pagar unilateralmente algunos compromisos. O sea, no es que el gobierno de Macri se había sentado con los bonistas a acordar diferimientos de plazo, como se hizo en este caso, sino que unilateralmente dijo, bueno, voy a reperfilar la deuda, o sea, voy a correr vencimientos, y era casi un default, ¿no? Entonces, me parece que lo que hizo este proceso de renegociación que hizo el gobierno nacional es casi sacarnos del default. Si bien técnicamente no se la había declarado a Argentina en default, pero de hecho el gobierno anterior había unilateralmente corrido vencimientos y bueno, es dejar de pagar, ¿no? Así que independientemente de esta situación, lo importante es que la Argentina no esté en default, porque esto le va a permitir a muchos sectores de la vida económica argentina que necesitan de importaciones, de pagar insumos en el exterior, que se manejan con créditos en el exterior, no salir del mundo del crédito internacional. Entonces me parece muy positivo para la etapa que viene. Esta etapa que viene va de la mano de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y echaría por tierra aquella política que había anunciado el gobierno kirchnerista, el gobierno de Cristina y el mismo gobierno de Alfredo de pautar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es auspicioso en medio de la crisis por la cual atraviesa Argentina y el resto de los países de Latinoamérica? Lo que pasa es que si vos revisás las políticas del Fondo Monetario, las posiciones anteriores a la pandemia y lo que viene diciendo el Fondo Monetario luego de la pandemia ha cambiado claramente. El Fondo Monetario Internacional, en el marco de esta pandemia, fue uno de los actores más importantes que jugaron a favor del acuerdo de la Argentina, porque creo que tuvo una visión de que no se le podía pedir a los países en el marco de esta pandemia comprometerse más allá de lo que puedan pagar. Y si vos mirás hacia atrás y ves pronunciamiento de los principales referentes de la economía del mundo vinculado a universidades como la de Harvard, como la de Oxford o como la de Columbia,
hicieron declaraciones a favor de las distintas propuestas que hacía nuestro país. Incluso el Fondo Monetario se expresó públicamente reconociendo los esfuerzos que hacía la Argentina. Entonces salimos del dogmatismo para entrar a una cuestión muy práctica. No se le podía pedir a la Argentina ni a cualquier país que se pueda comprometer en un acuerdo con los bonistas más allá de lo que podía pagar. Y el caso de la Argentina es seguido muy de cerca por países en vía de desarrollo que seguramente van a iniciar un proceso muy parecido al que inició nuestro país. Usted es un hombre de derecho y conoce muy de cerca cómo se maneja el Congreso y cómo se mueven las medidas que anuncia el gobierno de turno. En esta oportunidad, el gobierno nacional está encaminado a una profunda reforma judicial federal. La última reforma que se hizo fue allá por el gobierno de Carlos Menem. Vaya si han pasado un par de años. ¿Usted está de acuerdo con esta reforma que anuncia Alberto Fernández, donde se habla del nombramiento de una importante cantidad de jueces y hasta la modificación del número de jueces de la Corte Suprema? El proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso no tiene nada que ver con el cambio de la Corte. Lo que pasa es que me parece que se mezcló todo y hay que separarlo. El Gobierno Nacional envió un proyecto a al Congreso que en parte cita el proyecto de Justicia 2020, que incluso corresponde al gobierno anterior en lo que es la ampliación de juzgados federales a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Este proyecto que se envió al Congreso va a representar para Salta, por ejemplo, 6 juzgados federales más, 4 en el Distrito Capital, 1 en Tartagal y 1 en Orán. Y de eso poco se habla. ¿Por qué? Porque se mezcló absolutamente todo. Se reorganiza la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, creando el Foro de la Justicia Federal y teniendo la Ciudad de Buenos Aires la facultad de los tribunales ordinarios como tiene cualquier otra provincia. Y esto no tiene nada que ver con la ampliación de la Corte. En realidad, en ningún lugar del proyecto de ley se habla de la ampliación de la Corte. Ese es un tema que tendrá que estudiar la comisión que ha creado el Poder Ejecutivo, que va a recomendar en ese sentido otras reformas al Poder Ejecutivo y que luego tendrán que ir para el Congreso. Pero el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso es muy bueno, porque aumenta la estructura judicial, refuerza la justicia federal penal, que se define independientemente de las otras competencias, y para las provincias fronterizas como la nuestra es más estructura para combatir el delito, por ejemplo, de narcotráfico. Entonces me parece que hay que salir de una lectura, me parece equivocada. Algunos no ni siquiera han leído el proyecto, y la discusión sobre la Corte no está abordado en este proyecto y será una cuestión a futuro si se envía algún proyecto en ese sentido, pero me parece que hasta ahora de eso no hay absolutamente nada. Y para explicar y dejar en claro lo que usted dice, doctor, ¿qué haría la comisión que se designó con, obviamente, personalidades del derecho con respecto a la opinión que le van a dar al gobierno sobre la reforma? ¿Es puntualmente sobre este proyecto de ley o sobre otras reformas futuras, como usted No, hacía no, mención? eso es sobre otras cosas, porque este proyecto de ley ya fue remitido al Congreso y tiene que ver con la reestructuración de la justicia federal, el aumento de juzgados, la organización de la nueva justicia federal en la ciudad de Buenos Aires, pero no tiene nada que ver con el tema de la Corte, con lo cual me imagino que esta comisión es la que tendrá que evaluar a futuro otro tipo de reforma que lo conoceremos cuando esta comisión se expida. Volviendo al ámbito local, doctor, hoy le toca estar al frente del Partido Justicialista, un partido que obviamente ha ido cambiando con respecto al dinamismo que tuvo la política, de gente que vino de otras fuerzas y que eso también lo debilitó bastante, y desde lo que se ve de afuera se intenta convocar a aquellos que se han ido, como así también ponerlos activos a lo que están. Esta convocatoria de un congreso este próximo 16 de agosto, ¿es oportuna en medio de esta pandemia? A ver, el proceso de reorganización del partido comenzó en el mes de diciembre ante la licencia del exgobernador Urtubey y luego con la renuncia del presidente de la Comisión de Acción Política, el doctor Godoy. A mí me toca hacerme cargo para continuar el mandato
que tenía Urtubey como presidente del partido por decisión del Consejo, y empezamos a trabajar más allá del futuro Congreso. De hecho, venimos dialogando casi todos los días con distintos sectores, muchos de los cuales ya se han incorporado luego nuevamente al PJ. Hoy la sede, dentro de estas limitaciones que tiene la pandemia para poder funcionar, tiene reuniones de trabajo de distintos grupos que lo están haciendo. El otro día se hizo un Zoom desde la Secretaría de la Mujer con más de 40 mujeres de la provincia, empezando a trabajar lo que va a ser la nueva reorganización de la rama femenina. Lo mismo están haciendo el grupo de jóvenes, agrupaciones que ya están funcionando y trabajando en el partido. La convocatoria al Congreso responde por un mandato que a mí me da el Consejo, porque ante la renuncia del doctor Godoy hay que convocar a un Congreso partidario para reorganizar la Comisión de Acción Política producto de esa renuncia. Hemos trabajado con el COE, con un protocolo de distanciamiento, de participación solamente de congresales, con participación vía remota de los congresales que pertenezcan a grupos de riesgo. Pero bueno, ante la nueva normativa del DNU que emitió días pasados el Gobierno Nacional, estamos analizando si ese DNU va a ser posible o no la ejecución de ese congreso que estaba convocado para el 16. Así que eso lo vamos a saber en los próximos días. Nosotros no vamos a hacer nada que vaya en contra de esta realidad sanitaria, que es lo más importante hoy en la provincia, en el país y en el mundo. Queremos cumplir con los requisitos que nos manda la vida institucional del partido, hacer al Congreso, que tenemos obligación de hacerlo, pero en la medida que esto sea posible no vamos a contrariar ninguna norma, ¿no? El gobierno provincial inició las gestiones justamente para que se puedan habilitar las reuniones familiares, teniendo en cuenta que en Salta los encuentros en confiterías o en lugares públicos está permitido. Si el gobierno nacional otorgara este permiso, ¿estaría habilitada la posibilidad del Congreso? Y si lo nuestro está más relacionado a las reuniones sociales, por más que la actividad política no es en sí, la vida interna de un partido está amparada por la Constitución, más allá de una reunión social. El protocolo que habíamos hecho era en un lugar muy amplio como es la Cámara del Tabaco, el lugar donde antes se hacía Ferinoa, en los galpones, con separación de congresales de a grupo de a 10, porque eso es lo que permitía la normativa anterior. Si la provincia logra que eso se pueda aceptar, porque las reuniones de hasta 10 personas sean aceptadas, no habría problema, porque nosotros haríamos el fraccionamiento de los congresales en grupo de a 10. Pero bueno, eso dependerá de lo que la provincia nos diga en las próximas horas. No, vuelvo a decir, lo que hagamos tiene que tener la autorización del Comité Operativo de Emergencia, como lo veníamos trabajando. Teníamos un protocolo acordado con ellos y lo vamos a consultar en las próximas horas, y si se nos autoriza lo haremos al Congreso, y si se cree que no se puede hacer, lo postergaremos. En esto no hay ningún tipo de duda, no vamos a forzar ninguna situación. El Congreso se hará si tiene la autorización del Comité Operativo de Emergencia, y si no, lo prorrogaremos. Internamente ha surgido otra línea política, además de la de Pablo Outes, para dirigir la CAP. No, en realidad no es que han surgido líneas políticas. Hay sí una definición política de que en la nueva CAP vamos a integrar, o la idea es integrar distintos sectores, uno de ellos los vinculados con el gobernador de la provincia, que se identifican como peronistas y que manifestaron la idea de participar. También he hablado, por ejemplo, con Emiliano Estrada, que representa a otro sector más vinculado al gobierno nacional, que también está con voluntad de participar, gente que antes trabajaba con el gobernador Urtubey, gente que es independiente. Vamos a tratar que confluyan la mayor cantidad de sectores posibles, y el presidente no lo voy a definir yo, no lo va a definir el Consejo del Partido, lo va a definir el Congreso Partidario, y sea Pablo Outes o cualquier otro precandidato a presidir la Comisión de Acción Política, tiene que tener el aval del próximo Congreso Partidario. Estamos hablando del presidente de la Comisión de Acción Política. ¿El mandato provisorio de usted al frente del Partido Justicialista hasta cuándo es?
Yo asumí en el Consejo Provincial en mayo del año pasado, del 19, por 4 años, hasta el año 2023, independientemente de que pueda llegar a cumplir ese mandato o se pueda convocar a elecciones de manera anticipada, ¿no? ¿Y quién tiene las facultades para convocar elecciones, doctor? El Consejo del Partido y el Congreso también lo puede hacer. Ahora, Pero el mandato nuestro es hasta el 2023. Ese es legalmente el mandato. el otro día hablando con el doctor Santiago Godoy calificaba como un error, ¿no? Que siempre los gobernadores de turno fueron quienes presidieron el partido justicialista, dejando de lado realmente la actividad de un cuerpo político tan importante como podía ser las filas del justicialismo. ¿Usted comparte esta opinión? Es que en este caso no va a presidir el partido del actual gobernador. Yo he hablado con él en su momento y él manifestó la voluntad en esta etapa de no participar él directamente en la vida interna del partido. Lo que no quiere decir que haya grupos de dirigentes vinculados al gobernador Sáenz que vayan a incorporarse a trabajar en el PJ, porque yo no, más allá de que el PJ no haya formado parte del frente electoral, yo no le puedo quitar a Gustavo Sáenz, porque lo conozco de hace mucho tiempo, su identidad de peronista. No soy nadie para medir la identidad peronista de otro, cada uno se hace cargo de su definición. Ahora, el gobernador expresó que él no va a participar en estos momentos en la vida interna del PJ, sí lo van a hacer dirigentes que están vinculados a él, pero el presidente del partido soy yo y va a surgir del Congreso otro presidente de la Comisión de Acción Política y en realidad el doctor Godoy era el presidente de la CAP y él ha decidido renunciar, con lo cual si él tenía otra visión hubiese sido importante que se quede como presidente de la CAP y pueda plantear esa posición, pero él, digamos, a él no lo echó nadie del partido, él decidió voluntariamente renunciar, ¿no? ¿Esta movilización del Partido Justicialista ya es con vistas a las elecciones del año que viene? No, esta reorganización del partido es con vistas a que el Partido Justicialista vuelva a recuperar movilidad, identidad y volumen político. Eh, yo digo de que es muy fácil participar de la vida interna del Partido Justicialista cuando uno es funcionario. Cuando en diciembre yo me tuve que hacer cargo de esta situación, yo ya no era diputado nacional, hoy no tengo ningún cargo y lo hago como una actitud de compromiso con el partido con el cual milito a los 18 años. Yo no necesito un cargo público para militar en el Partido Justicialista. Lo hice sin cargo, lo hice con cargo y lo vuelvo a hacer ahora sin cargo público. Me parece que lo que nos falta es eso, es más compromiso de fondo y menos compromiso coyuntural. O sea, estar en el PJ cuando el PJ es poder es fácil. Creo que ahora era un gran desafío de reconstruirlo y reorganizarlo. Yo lo que estoy poniendo es un esfuerzo, como lo están haciendo muchos compañeras y compañeros que me están acompañando y que forman parte del Consejo del Partido y dirigentes que no tienen cargos partidarios, que se han puesto a disposición para reorganizarlo. Una vez que tengamos ya este proceso terminado, empezaremos a pensar en las elecciones del año que viene. Hoy es una tarea muy militante la que hay que ponerle, de mucho escuchar, de sabernos encontrar para volver a dialogar, ser democráticos, menos dedos acusadores y más voluntad de participación le hace falta a nuestro partido y es lo que tratamos de hacer. Una vez que terminemos este proceso de reorganización este año, seguramente empezaremos a pensar en las elecciones del año que viene, que es algo que parece en el marco también de esta pandemia tan lejano, porque también, a ver, Mónica, yo soy perfectamente claro en el pensamiento de que lo menos importante hoy es la vida interna de un partido, lo más importante es lo que le pasa y nos pasa a todos los salteños y a los argentinos y al mundo en el marco de esta pandemia que ha generado muchas dificultades económicas. Estamos tratando nosotros de cumplir con nuestra responsabilidad institucional dentro del Partido Justicialista, pero no estamos pensando todavía en las elecciones del año que viene. Doctor Pablo Cosiner, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a vos, que tengan muy buenas noches. Nosotros hacemos nuestra próxima pausa y ya volvemos.